están? Espero que estén muy bien y que hayan arrancado bien el año y que aunque todo el país y el mundo estamos cada vez peor, ustedes encuentren de alguna manera la paz. Pero bueno, ha llegado el momento en el que les cuento mis lecturas de el año, del 2024 en este caso. Estoy muy feliz porque leí bastante, leí libros que al principio pensé que no iba a ser un buen año y después terminé encontrando libros maravillosos y autores maravillosos, así que vamos a empezar. Arranqué el año leyendo El Plan Infinito de Isabel Allende. Es el primer libro de Isabel Allende que lamentablemente leo y no me vuelve completamente loca. Es terrible lo que estoy diciendo porque la amo a esta mujer, pero bueno, seguimos la historia de estos protagonistas yanquis, sobre todo de George, que es el hijo de la familia al comienzo del libro, que vemos su niñez de pobreza, yendo de lugar a lugar dentro de las carreteras de los Estados Unidos, mientras acompaña a su papá, que trabaja un poco así de esta manera campante, hasta la adultez, donde batalla con la búsqueda del amor y también de encontrar estabilidad. También vemos cómo batalla toda su vida con las secuelas de la guerra de Vietnam. La verdad no me encantó, un poco porque la temática capaz no fue para mí, o sea, no me interesa mucho leer sobre la guerra de Vietnam, pero también en específico porque a mí, y para sorpresa de nadie, yo solo quería leer las historias de las mujeres en esta historia. Para mí Isabel Allende tiene algo magistral a la hora de escribir mujeres y sus historias, que lo hace mucho más entretenido para mí. Entonces cada vez que hablaba de su interés amoroso, que nunca termina siendo su interés amoroso, pero sí al mismo tiempo de la madre, de la familia, del resto de las mujeres que rodean a este personaje, me interesaba mucho más eso. Entonces medio que fue un poco tedioso. Entonces los momentos medio de como este hombre torturado que no puede amar ni aceptar amor, medio que no me conmueve. Y es algo que se repite igual dentro de los personajes masculinos de Isabel Allende, pero me gusta más cuando es un tinte de la historia y no completamente todo. De todos modos me gustó, lo disfruté, lo pude leer y siento que es una historia que tiene muchos tintes de lo que hizo Isabel Allende en su vida, en su obra. Tiene un poco menos de lo que es realismo mágico, va un poco por el espiritual, pero no por el realismo mágico. Pero de todos modos tiene esta cosa de historia hecha y derecha que hace Isabel Allende y que sigue siendo bueno. Y esta portada la amo. Después continué con El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Clasicón. Después de leer este libro me enteré que posiblemente haya leído la versión censurada, porque no termino de entender muy bien, creo que si tiene cierta cantidad de capítulos es la versión censurada, no lo sé. Yo voto porque directamente se elimine esa edición y se venda la original, pero bueno, entiendo que no pasa y eso es parte de la historia. Una buena lectura, fue larga, fue tediosa, no voy a mentir, pero fue buena. En este libro, para quien no sepa, esta historia icónica, seguimos a Dorian Gray, que es este personaje que impresiona muchísimo con su belleza a todo el mundo, y conoce a un pintor que decide pintarlo, retratarlo. Medio que acá empezamos a seguir un poco la obsesión que tienen estos personajes entre sí mismos. Es medio una historia de twins que se obsesionan entre ellos mismos, que es muy divertido de leer, de hecho. Ese es el punto, ¿no? Por eso fue censurado. Empezamos a seguir a partir de acá como Dorian se obsesiona con las ideas que tiene otro personaje, que es Henry Wotton, que tiene una manera de pensar y de vivir y de relacionarse distinta, y él empieza como a seguir esa escuela de pensamiento, ¿no? Tiene algo esto de novela de formación medio embrujada, ya que Dorian empieza como a tomar malas decisiones y él permanece bello, mientras que el retrato empieza a representar todas estas decisiones que está tomando y esta como cosa que lo hace feo. Lo empieza a representar el retrato y eso medio que lo atormenta. Me gustó mucho los personajes, las ideas que hay sobre el arte, la juventud, el romance. Es una novela que debate muchas cosas, que hay muchos monólogos muy preciosos y hay citas muy buenas y todo. La realidad es que, no voy a mentir que un poco me aburrió, pero creo que es un clásico que todo el mundo tiene que leer. Después continué con En la casa de los sueños de Carmen María Machado. Yo no tengo palabras, pero sí tengo. Voy a explayarme. Gracias primero a mi amiga Mel por prestarme este libro, que fue increíble, fue de las mejores lecturas que tuve este año, sinceramente. Es una historia muy fuerte, pero lo impresionante, además de la historia en sí, es cómo está narrado. La narradora nos cuenta una historia de amor y cómo de a poco esta se va transformando en una historia de abuso, de dolor, de violencia. Y yo asumo que la narradora es ella, o sea, no sé si está confirmado que es una historia autobiográfica, pero yo la entiendo como que es ella porque es una vivencia que pasó ella. Pero nunca se menciona, así que la voy a mencionar como la narradora. Por cómo está narrado, yo considero que esta historia parece que un poco se la está contando ella misma.
como que está intentando explicárselo por escrito, como si estuviese mirándose en el espejo y diciéndote, che, te pasó esto. Un poco también separase a la chica que estuvo en la casa de los sueños, a ella, a la escritora, separándose con esta perspectiva, con simplemente no estar más ahí, porque lo es. Son dos personas distintas que pasaron por situaciones distintas y que tienen perspectivas distintas acerca de lo que sucede. También hay algo que me gustó mucho, que es que se da una ruptura esta de la cuarta pared, donde ella nos reconoce a nosotros como lectores, entonces también nos explica a nosotros, nos habla directamente. Creo que está muy bien para la historia que está contando. Hay una cita que les voy a leer, es de la página 195, y dice: te sientes como si pudieses saltar de una idea a otra buscando un tipo de significado conglomerado. Sabes que si lo rompes y lo vuelves a colocar, si lo desenredas y le quitas engranajes, puedes acceder a sus verdades, a una manera que antes no podías. Y la verdad es que me encantó, de principio a fin. Está llena de frases bellas, fuertes, que visibiliza también una realidad muy idealizada, como es la violencia entre las mujeres, entre las parejas lésbicas, y también invisibilizada, o sea, no se habla de eso, y hace mucho hincapié en eso la escritora. Y creo que deforma el lenguaje de una manera maravillosa para contar una historia terrible que la vuelve preciosa y la vuelve una historia muy buena para leer. Seguí con Silvia Prieto, de Martín Reichman. Este librito que lo compré en una feria, que es increíble. Traía hasta el CD, lo tengo. Las canciones de Vicentico, o sea, es una joya. A los que no lo conozcan, Silvia Prieto es una película argentina, dirigida y escrita por Martín Reichman, salió en 1999, tengo entendido. En este libro tenemos el guión de la película como primer capítulo, con imágenes que me parece precioso. Tiene un capítulo escrito por Rosario Blefari, que es la actriz que hace de Silvia Prieto, que encima autora, increíble, la amamos un montón, donde en este capítulo habla sobre la producción de la película, un poco de detalles como chistes, cositas que pasaron, y después hay un tercer capítulo que es del autor, de Martín Reichman, que un poco cuenta como la postproducción, que en realidad no tiene nada que ver con la postproducción de la película, sino un poco con su vida en ese momento. Fue una muy buena lectura. La película es sobre esta mujer Silvia Prieto, que en su cumpleaños decide cambiar un poco su vida, o sea, deja de fumar marihuana y no sé, empieza a hacer cosas. Y básicamente descubre que una mujer se llama como ella y se obsesiona con que otra mujer tenga su nombre. Y le agarra medio una crisis de identidad. Y tiene un humor medio absurdo, gracioso, y tiene unas visuales bien porteñas. Después continué con otro de los mejores libros del año, que fue El feminismo, de María Elena Walsh. En este libro se recopilan distintos escritos de María Elena Walsh, que además de ser preciosos, recopilan toda su obra, una magnitud maravillosa de obras. De canciones, hasta poemas, hasta trabajos de periodismo, hasta entrevistas, o sea, hace de todo, y por supuesto que está enfocado en su visión feminista y moderna que siempre tuvo y que la caracteriza un montón. Lo que tenía, además, era una claridad como muy dolorosa y precisa. Tenía ideas muy claras, con un estilo muy particular, que la verdad es que me encantó. O sea, yo nunca había leído nada de ella por fuera de cuando era chica y leía sus libros. Disfruté mucho leerla en un código más adulto. Y este libro está recopilado por Sara Facio, que fue su mujer, y me parece una obra preciosa, hecha con mucho amor. Si hay algo que inspira a María Elena Walsh es amor. Para mí, creo que para todas las mujeres del mundo. Y mucho respeto también. Es una muy buena recopilación. Y me parece que es una buena manera también de entrar en su trabajo. Y me encantaría leer sus poemas enteros, la verdad. Después seguí con El amor, las mujeres y la vida, de Mario Benedetti. Haciendo este video me di cuenta de que vengo leyendo un libro de Mario Benedetti por año, porque lo amo. Es mi hombre. Acá tenemos a Mario bien enamorado. Es una recopilación hermosa, creo que muy sincera, llena de terrores, cariño, dolor también. Habla de eso, el amor, las mujeres y la vida. Es una recopilación un poco de como poemas de amor, pero en realidad termino hablando de un montón de cosas. Y me pareció que es también de su poesía más accesible, tranqui pero lindo a la vez, y habla un poco de todo, no solo de amor. Después he continuado con uno de los libros que más tengo cosas para decir, supongo, que es The Secret History de Donna Tartt. Este choclazo, que lo leí en inglés. Fue un viaje intenso, la verdad, este libro. Tenía mucho hype, porque en internet aman este libro. Acá vamos a seguir un grupo de estudiantes de clásicos. Básicamente estudian, creo yo entiendo que es como literatura y lenguaje. Entonces están estudiando los griegos, en este caso en específico. El protagonista se integra en este grupo como súper selecto y chico, que aman a su profesor y lo tienen allá arriba. Y se va metiendo en la vida de estas personas que
Tiene secretos bastante oscuros, vienen de familias muy distintas a las del protagonista. En la primera línea del libro, tipo en la primera, literal, nos enteramos que uno de ellos muere asesinado por el resto. Entonces un poco el misterio es cómo llegan hasta ahí, qué es lo que pasa. La verdad es que me gustó mucho, lo disfruté, si lo pienso, pero me pareció que falla en un montón de cosas. Primero tal vez hubiese querido leerlo en español, porque es un libro complejo de inglés, porque habla de tipo muchas terminologías, de cosas filosóficas y de griegos que, además de palabras muy específicas, y tiene, creo que simula un poco la literatura clásica como está escrito. Que siento que hay como un gran bache en el medio del libro donde hay una laguna que no pasa nada, que vos lo estás leyendo y decís, ¿para qué? Y se me volvió muy tedioso. También me pareció algo con el protagonista que siento que no reacciona, como que deja que las cosas sucedan y pasen, no se cuestiona nada, no sé, me pareció raro. Entiendo que es también un poco su personalidad y cómo llega hasta ahí y cómo nada, o sea, es una característica del personaje, pero la verdad es que creo que no me gustó, me costó, tardé todo, pero me pareció que es un buen libro, que tiene claras intenciones de burlarse de lo que es la pretensión de estos personajes súper dramáticos que en realidad simplemente tienen plata y se crean problemas. Encima es una escritura muy preciosa, pero sí es verdad que es complejo y hay que tener ganas. Continué con una tranqui, dije, necesito distenderme y seguí con Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Este libro tuvo que haber sido leído por mí hace mucho y sucedió finalmente. Me pareció un libro súper divertido, súper chistoso. Disfruté mucho cómo juega con lo absurdo, que en realidad es como la realidad de ese mundo, un poco que no hay muchas reglas. También disfruté mucho notando, o sea, lo noté en esta historia, la personalidad de Alicia, ¿no? Cómo es de curiosa, de preguntona. Tiene una personalidad muy fuerte que responde, que se queja, que no deja que le pasen por encima. Y me parece muy bueno un libro para niños tenga ese tipo de personalidad y que es algo que se mantiene en todas las adaptaciones de Alicia. Y me parece muy cool. Y nada, es muy intensa, aniñada, porque es una niña, pero también muy observadora. Y me gustó mucho, la verdad. Esta edición es preciosa también, súper barata. Y tiene las ilustraciones, supongo que son las originales, no estoy segura. Pero me gustó mucho esta edición. Soy muy fan de todo el universo de Alicia. Entonces me gustó leerla, por fin. Después seguí con otro de los mejores libros del año, Cuando predomina lo espiritual, de Simone de Beauvoir. Increíble. Le tenía un poco de miedo a arrancarlo, porque suelen ser libros bastante complejos, con muchas capas de análisis y bla bla bla, pero siempre me olvido. Es que es muy adictiva y es fácil de leer, o sea, es fácil de leer como en la superficie y bueno, después se puede analizar mucho, tiene mucha carga emotiva, pero en este caso fue bastante fácil. Lo interesante de este libro es que fue de los primeros que escribió, de las primeras historias que escribió, y medio que no lo publicó en su momento, porque a varias personas de su entorno no le había gustado y ella dijo, bueno, ¿sabes qué? No. Con el tiempo, o sea, varios años después, a sus 30, lo volvió a leer, le gustó, lo reeditó y lo publicó. Y me parece Queen Behavior. Acá en esta historia vamos a seguir a diferentes mujeres que enfrentan de alguna manera u otra las consecuencias o las circunstancias también de sus diferentes espiritualidades. Muy amplio el concepto. Fue interesante ir yendo capítulo a capítulo, o sea, historia a historia, y descubriendo qué es la espiritualidad en específico para cada una de ellas y ver cómo les afectaba. Ese es el journey, básicamente. Son historias muy fatales, como muy dramáticas, donde las mujeres son puestas en situaciones muy drásticas, donde hay muchas ideas de existencialismo también, y con una clara postura feminista, o sea, nunca está exento de eso sus libros, sin dejar de lado lo que es la época, el contexto de estas mujeres, y eso es lo que lo hace tan divertido y tan bien hecho. Personajes con los que, aunque sea una historia corta, los llegas a conocer muy bien, te llegas a encariñar con ellos, o odiarlos, o que te genere cosas. Eso quiere decir que está muy bien hecho. Y nada, me gustó un montón. Realmente Simone tiene una capacidad muy buena para escribir personajes y que te encariñes y que tengas ganas de ver lo que les pasa. Y eso es muy importante cuando lees historias con personajes muy separados. Y también todo esto tiene una gran enseñanza. Cada uno de sus libros tiene una enseñanza o una clara opinión. Y me parece que está muy bueno. Después continué con otro libro que un poco ha cambiado mi vida. Un soplo de vida, de Clarice Lispector. Este libro, primer libro de Clarice Lispector, tenía muchas ganas de leerla. La palabra definitiva de este libro es fatal. Esa es la palabra. Es un viaje hermoso y confuso y profundo y muy íntimo también. Es una obra con flujo de conciencia, donde básicamente seguimos a este personaje autor y el personaje y básicamente vemos cómo dialogan, que un poco todos son la misma cosa. Es un fluir de la conciencia, así que
va por muchísimos lugares. Es un libro para leer despacio, para revisar, para subrayar, para dialogar, para volver a leer. No hay una sinopsis que te tenga ahí, sino que tenés que básicamente, no es que estás esperando que pase algo, sino que es básicamente ver para dónde va la mente de estos personajes. Es el último libro que escribió Clarice en vida, entonces aborda temas desde la muerte hasta Dios, el sentido de estar viva, y se mezclan constantemente y se cuestionan. Y la verdad es que tiene una capacidad para moldear las palabras que jamás leí antes, o sea, es una manera triste, medio como desolada, pero consciente de sí misma. Es muy clara en lo que quiere decir, pero al mismo tiempo es muy confusa por el estilo, cómo está hecho, o sea, un poco todo se vuelve una mezcla amorfa, que va más, básicamente como lector, vos tenés que ir como bajando a tierra y desarmándolo como puedas, como te llegue. Y me parece que eso es increíble. Y quiero leer mucho más de ella porque me fascinó terriblemente. Después seguí con un libro que fue como mi sorpresa del año, Amarilla, de Rebecca F. Kuang. Este libro, yo la quería leer hace mucho, esta autora, porque tiene libros muy interesantes que son Babel y The Poppy War. Pero este es como el libro más diferente de todos esos. Tipo, yo entré a la librería, lo vi y dije, bueno, ¿sabes qué? Dale, lo vi en TikTok. Dije, bueno, dale. ¿Y por qué no? La verdad es que me lo leí en 2 días, porque no lo podía soldar. En esta historia vamos a seguir a June, que es una autora medio no reconocida, pobre, que tiene alguna que otra cosa publicada, pero lo que pasa es que cuando su amiga, autora también, como muy viral, como una Sally Rooney, como muy respetada, se atraganta con un pancake y muere en su casa, ella, como que ahí chusmeando, ve un manuscrito sin terminar y se lo roba. Entonces lo termina, o sea, está sin terminar. Lo termina, lo edita y lo publica con su nombre. A partir de eso nosotros nos vamos a meter en un montón de cosas. O sea, es medio un circuito de locura. Nos vamos a sumergir en una desesperación también constante, porque juega con tópicos muy pesados y sobre todo muy actuales. Es una novela muy actual. Hablamos de temas como la cancelación, la apropiación cultural, porque la historia que ella roba es sobre soldados chinos. La verdad que no me acuerdo, perdón. Soldados chinos, entonces es como que se mete con temáticas muy pesadas. Discuten mucho qué se puede hacer y qué no, que es muy interesante. Es muy interesante ver hasta dónde llega esta autora, June, para que todo su universo de mentiras no se caiga. Cómo construye, cómo se lava a sí misma la cabeza y a nosotros también como lectores en la cabeza para justificarse, para ver cómo va cayendo en esta neurosis, que es muy divertido. Eso es lo que tiene, es muy entretenido ver cómo el personaje se va volviendo cada vez más loca, se justifica, odia. O sea, es un personaje muy odiable que al mismo tiempo lo vamos justificando también nosotros, ¿no? Porque empatizamos con ella y nos va contando un montón de capas de cosas también al transcurrir de la historia. La verdad es que voy a confesar que el final es medio teatrero. Pero bueno, a mí me gustó igual, porque dentro del código de la historia funciona. Nada, es lo que es y me gustó. Lo recomiendo mucho por diferentes como cuestionamientos que genera sobre temas que tenemos muy presentes, como la cancelación, las redes sociales, la figura del autor. También cómo es el universo detrás del publicar un libro, ¿no? Termina siendo una industria al final del día como cualquier otra, y ver un poco cómo funciona eso, el marketing, nada, muy interesante. Vamos a continuar con los poemas seleccionados de Emily Dickinson. Esta maravilla, este pequeño libro, baratísimo, ediciones baratas, lindas, que me encantó. Me sorprende cuánto es necesario agarrar un libro en el momento correcto, porque una amiga, Mel, la misma amiga que me prestó el otro libro, me había dicho en un momento random, toma amiga, léete esto, y me prestó un librito también así chiquito, en poemas random, una selección de Emily, y la verdad es que no me tocó ni un pelo, o sea, lo leí en una sentada, chau, ok, y nada más. Pero esta vez fue una relación tan espectacular y profunda que yo tuve con Emily Dickinson. Es mi amiga. Yo entiendo por qué le dicen que es la amiga de las chicas, lo es. Me tardé un tiempo, como suelo hacer con toda la poesía, que me tomo mi tiempo, me gusta leer despacio, a veces leo más rápido, no lo sé. Pero me tocó profundamente cada palabra que escribió esta mujer. Sus temáticas me parecieron increíbles. Su soledad, la añoranza de que alguien la reciba, su mirada al mundo, la obsesión con los insectos, con la muerte, con la naturaleza en sí, siempre en función de observadora, ¿no? Nunca siendo parte. Y me parece que es una poesía muy personal. Y quiero mencionar también este prólogo que escribió Juan Solé, que habla muy pero muy precioso de lo que es la poesía. Quiero leerles una parte porque me conmovió mucho, la verdad. Lo que cuenta es la presencia leve y fugaz de tantas flores e insectos, la lenta acumulación y superposición de los crepúsculos,
el transcurso cíclico de las estaciones, la evolución de las emociones y de los afectos. Lo suyo es la atención al jardín y al ocaso, la evocación del sentimiento y la elaboración del recuerdo. No rehúye lo sublime, se enfrenta a los grandes temas, el amor, la muerte, la inmortalidad, Dios, pero con ese registro moderado, tan propio, con palabras sencillas y tono pausado, con una manera de decir a la que hay que prestar mucha atención porque comunica grandes ideas y percepciones profundas sin proclamarlas, sino más bien musitándolas a oídos sutiles. Está muy bien explicado lo que dije yo, por supuesto. Lean esta mujer. Después seguí con el libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. Primera vez leyendo a Eduardo Galeano, tenía muchas ganas. La verdad que es un libro de recopilaciones personales, ¿no? De vivencias, que son medio cosas autobiográficas, ¿no? Conversaciones contra amigos, vivencias, pensamientos, emociones, opiniones, políticas, filosóficas, de todo, ¿no? Está hermosamente escrito, es muy doloroso, muy duro, porque es la historia de las historias con Latinoamérica. Es muy rioplatense en su forma de escribir y me hace acordar mucho a Benedetti y me gustó mucho eso. Y me gustó bastante, aunque me quedé fuera de varias cosas por no entender cómo capaz el código, por no entender a la persona con la que estaba hablando, nombres, contextos. Es una buena historia para leer si sos latinoamericano y si no también, para comprendernos más. Después seguí con este librito chiquito que es La historia de mi máquina de escribir de Paul Auster. Nunca leí a Paul Auster y esto es básicamente lo que acabo de decir. Su historia de su máquina de escribir. Básicamente cuenta cómo llegó a ella, cómo lo acompañó, cómo empezó a escribir y también cómo se obsesionó un pintor que es el que hace las ilustraciones del libro. Y no mucho más. No me parece que sea el lugar para empezar a leerlo, pero bueno, no tengo mucho más para decir. Después continué con otro libro de Isabel Allende, Retrato en sepia. Este libro fue increíble, fue un viaje increíble. Es un viaje que solo ella sabe hacer y por eso la amo. Y la verdad es que me encantó, plenamente. No podía dejar de pensar en los personajes, en la historia. Tiene algo del enredo que es maravilloso, que te cuenta un poco de acá, un poco de allá y después te va generando el cuadro completo, que es lo que hace siempre, que me encanta y yo siempre quiero más. Me encanta porque su obra siempre un poco remarca lo mismo, ¿no? Que la historia de una persona es también la historia de su contexto, de la gente que lo rodea, que se relaciona, su pasado, todo está relacionado. Y fue una telenovela hermosa, drama, un final precioso que no me esperaba y nada, me parece que es una mujer increíble. Básicamente vamos a seguir la historia de Aurora del Valle, que crece con su abuela y básicamente tiene que reconstruir su historia, ya que no se acuerda mucho de su niñez, que ver mucho con la fotografía, porque ella es fotógrafa, pero se retrata en sepia. Y vamos con Los rieles de Aurora Venturini. Viniendo de leer Las primas, yo tenía muchísimas expectativas, pero no llegó a nada de lo que esperaba porque es otra cosa totalmente distinta. Los rieles es una recopilación de memorias que hace la autora. Escribe este libro mientras intenta recuperarse de un accidente casi fatal. Quedó muy destruida, esa posta se arruinó. Es lo último que escribió. No logré conectar mucho con este libro, aunque hay algunos capítulos que disfruté mucho, como el que habla de la relación con su mamá, o los últimos también donde como pasa ilusión o rememora su primer amor. Esos me parecieron muy buenos. La verdad es que muchos de los temas que abordó también, aborda temas como la muerte y cómo va cambiando su significado y su peso a medida que vamos creciendo y nos acercamos a ella. Lo que no disfruté tanto fue el estilo. Siento que me quedé totalmente afuera. Es muy confuso y cuesta mucho entrarle. Me quedé muy afuera, pero igual lo disfruté un poquito. Voy a seguir con un libro que, chicos, Las malas, de Camila Sosa Villada. Creo que hasta el día de hoy no encuentro las palabras como para expresar la magnitud y la grandeza de este libro. Así que les voy a leer la primera parte de la sinopsis como para hechizarlos, ¿no? Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche, muerta de miedo, a espiar a las travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el mundo. Las malas es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato en grupo, un manifiesto explosivo, una visita guiada a la imaginación de la autora y su crónica distinta de todas. Es una historia autobiográfica que mezcla varios elementos de realismo mágico, elementos como ficcionados, que hacen que todo se vuelva muy adictivo, pero además es la historia, que es genial, es cómo está contada, es la sinceridad tremenda, es la voz increíble y seductora que tiene Camila. Querés saber qué iba a pasar con ella, qué iba a pasar con sus diferentes amigas y compañeras que conocemos, con la tía Encarna, con los pocos hombres buenos que aparecen en estas páginas. Es un libro maravilloso, con una mirada a la comunidad travesti cruda, visceral y real, sin adornos,
sin estereotipos y escrito con el peso de la realidad y la experiencia sobre la espalda, que es increíble. Después continué con otro gran libro, gran libro, que es El amante de Marguerite Duras. Con este libro me pasó algo muy parecido que con Las malas, ya que se parece bastante el estilo de escritura y de hecho cambia su servillada. En este mismo libro habla de cómo se inspira mucho en Marguerite. Acá también vamos a seguir una historia autobiográfica, muy dolorosa y real. Es la historia de amor que tuvo de joven Marguerite Duras y al mismo tiempo es la historia de amor-odio que tiene con su familia constantemente. Es muy pasional. Y no deja de ser la historia de su niñez, de sus años de juventud, su vida en la isla pobre de Indonesia, cómo logra salir de ahí, a costa de qué, y sus recuerdos, ¿no? Es un libro extremadamente triste y creo que habla mucho sobre la condición de ser mujer en esa época y en ese contexto. Además de que es un libro para subrayar, para releer, para volver. Yo siento que lo leí muy rápido y que hay un montón de cosas que no absorbí, porque estaba muy entusiasmada con él y con terminarlo y con ver hasta dónde iba, y la verdad es que me gustaría releerlo pronto, porque con más calma, ¿no? Como más atenta a las palabras, al detalle, porque está muy bien escrito, es muy precioso y es muy poético. Después continué con otro clásico, Frankenstein, de Mary Shelley. Es un clasicazo, este sí que me gustó un poco más que Dorian Gray. Me pareció medio denso también, no voy a mentir, obvio, pero imagínate escribir algo así con 19 años, o con 18. La verdad es que es un libro muy inmenso, ¿no? Que transciende la literatura ya a este punto. Aborda temas como el existencialismo, la muerte, la vida, la creación, la creencia en un dios, el porqué de vivir, la moral. Básicamente genera una atmósfera fría, dolorosa, terrorífica para hablar de todos esos temas, y a mí me encanta. Disfruté mucho los monólogos del monstruo, creo que fue mi parte más como favorita, todas sus vivencias, sus anécdotas, como cuando aparecía él yo decía, sí, por favor, dame más, fue la parte que más disfruté. Pero también leer las contradicciones y los arrepentimientos del Dr. Frankenstein también fue muy interesante, ¿no? También como las discusiones que se ponen en visión al discutir o poner en visión lo que es vivir y crecer sin ser capaz de recibir amor, y cómo eso afecta terriblemente a la persona o al monstruo en este caso y a los que lo rodean, ¿no? Es un poco de esos libros que hay que leer también. Es un poco denso, no voy a mentir, pero sigue siendo bastante accesible, así que recomiendo. Por último, en el año terminé con un hombre, Milan Kundera, La ignorancia. En este libro vamos a seguir a dos personas que se cruzan de casualidad, y la cosa es que ella lo recuerda a él del pasado y él no. Entonces el libro juega con esto, cómo la memoria y las cosas que pasamos pueden ser tan distintas para dos personas, o sea, que pueden cambiarlo todo dentro de su cabeza. Y al mismo tiempo los personajes obviamente viven su vida y su propia relación con la memoria y con sus propias memorias y con los recuerdos de la niñez, tan borroneados e inventados, y la verdad es que tiene mucho de lo que me gusta de Milan Kundera, que es una fuerte temática política, que también se hace presente en el libro de alguna manera. Son frases muy bellas y filosóficas y personajes siendo ellos, ¿no? Viviendo su realidad. Es que me gustó mucho, pero incluso siendo el último libro que leí en el año, no recuerdo mucho, por eso le di 3 estrellas. Bueno, muchachos, eso fue todo lo que leí este año, el 2024. También estuve leyendo La poesía completa de Aguilariño, pero lo terminé en el 2025, así que lo considero el libro de 2025. Pero la verdad es que fue un gran año, o sea, disfruté mucho los libros que tuve y leí. Considero que cosas un poco más como complejas, tuve un muy buen año, y medio que cada año que pasa voy afinando mi estilo y encontrando cosas que me gustan más, así que por siempre agradecida con los libros. Hay que leer, muchachos, lean, porque si no pasan cosas como Vida del Presidente. Nada, chicos, lean, por favor lean, háganse un espacio, ayuda muchísimo a la mente. Absorbéis tanto leyendo. Lean, porfa. Nada, nos vemos la próxima, espero que les haya gustado. Nos vemos pronto.